¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Cara y seca lo que hay detrás de las noticias. Ayer le dije, vamos a continuar charlando con el doctor Daniel Goyan, ex ministro de Salud de la Nación del gobierno anterior. Y hay tanto por lo que nos dejó pensando ayer. Gracias, Daniel, muy amable. Me gustaría que nos cuente qué se está tomando como medida desde el espacio opositor, en común con las obras sociales, con los gremios, con las organizaciones de médicos, en los hospitales. ¿Qué se está tomando como medida de prevención, como medida de frenar un poco este golpe tan brutal que usted ayer, por ejemplo, caracterizaba? Bueno, sabe que el ambiente médico es un poco remiso a actuar en forma colectiva, en proyectos colectivos. Y hablo en particular del ambiente médico, pero en general para todos los trabajadores de la salud. Por ahí muchos están organizados en su gremio, en su asociación científica, en donde toman algunas posiciones, pero cuando hablamos de construir un proyecto político o dar respuestas de un colectivo muy grande, encontramos dificultades a la hora de construir una unidad. Entonces, algunos critican desde un sector, otros de otros, desde el gremio, el sindicato, la asociación, desde el colegio, toman posición muy leve, a mi gusto, muy tenue, porque todo el desastre sanitario que se está produciendo es muy grave y la verdad que las manifestaciones del sector de la salud, en particular los médicos, no va acorde a la gravedad de lo que está pasando. Uno no ve que salgan masivamente a expresarse desde estos distintas instituciones, organismos, ONG, etcétera, una preocupación acorde a lo que está pasando. Pero en estos 3 años ha cobrado forma un movimiento sanitario, creo que por primera vez en la historia de esta magnitud, de estas características, que se está conformando en todo el país, con miles y miles de trabajadores de la salud, academia, muchas universidades, fundaciones, escuelas de salud pública, también universidades y participación de sindicatos, de movimientos sociales y de la comunidad. Mucha gente de la comunidad que se preocupa y se ocupa de temas de salud y se incorpora un colectivo que pretende construir no solamente una respuesta para este momento crítico que estamos viviendo, que implica 3 o 4 acciones centrales, que es, primero, tratar de dar respuesta como colectivo a algunas cuestiones particulares. No somos el Estado, no vamos a poder arreglar la política, pero sí créame que por día una red enorme que tenemos va resolviendo problemas de tremendos problemas de mucha gente que no sabe cómo acceder a tal o cual cosa y podemos hacer dentro del campo de la salud. La segunda cosa es visibilizar lo que está pasando, porque la gente no se entera porque hay un bloqueo mediático espectacular, pero en estos momentos se está muriendo en la total indefensión mucha población, muchas personas que, sin que nadie se entere, cuando en otra hora, yo me acuerdo cuando nosotros estábamos en el ministerio, un caso de estos era 7, 8 tapas de diarios, ahora miles de casos no se expresan. Le voy a decir un ejemplo. Los paralíticos cerebrales, en el año 2014, 2015, un caso en el impenetrable de Chaco fue 7, 8 tapas nacionales, se hizo un juicio penal contra 2 ministros de salud de la Nación. Bueno, una cosa, todo para, por supuesto, el marketing, el show mediático, y ese chico se comprobó que tenía todas las ayudas posibles del Estado. Lo que pasa es que los paralíticos cerebrales suelen tener problemas de salud y mueren antes de una persona que no tiene tales problemas. Bueno, ahora se le quitó directamente todo el alimento que reciben, que es un alimento caro, sobre todo porque muchos se alimentan por sonda nasogástrica, no pueden comer por boca, y se están muriendo sin que nadie se entere. Pero por solo darle un ejemplo, ni hablar de los jubilados lo que está pasando, ni hablar lo que está pasando con los grupos más vulnerables de la sociedad. Entonces, visibilizar es otra de las tareas. Y la otra tarea es organizarse para plantear un proyecto de futuro, porque en la Argentina nosotros sabemos que se hicieron muchas cosas por la salud durante el 2003 y el 2015, que mejoraron todos los indicadores sanitarios y que se puso mucha inversión en salud, pero la verdad que recién en 2014 empezamos a discutir el tema de fondo. Acá hay que reestructurar el sistema de salud argentino.
desde cero. No digo desde cero porque partimos de menos 20, no tenemos tantos problemas a resolver antes de empezar. Totalmente. Pero solamente se puede hacer con un gran colectivo, marchar hacia un sistema nacional integrado de salud con una gran participación de la comunidad en ese proceso. El doctor Daniel Goyan, no sé, usted me lo va a decir mejor, Ramón Carrillo, ¿no? ¿Cuánto de todo lo que nos enseñó e hizo por la salud argentina hoy hay que tomar y resignificar, rehacer, remejorar, tal vez sería la palabra, si se vuelve a tomar el Estado a servicio de la sociedad? Digamos, ¿cuáles serían las primeras medidas que habría que hacer? Conceptualmente, todo lo que nos enseñó Carrillo hay que retomar. Sí, pero desde el punto de vista de lo táctico... Y desde el punto de vista de lo táctico, nosotros sabemos que no vamos a volver a tener la situación de Carrillo, porque la situación de Carrillo venía de la nada hacia la creación de un sistema de salud enancado, tutelado, dirigido y administrado prioritariamente y fundamentalmente por el Estado, ¿cierto? Esa situación no se va a dar como se dio también en Inglaterra o en otros países del mundo, donde tienen sistemas que son envidiables, aún dentro de modelos capitalistas, pero que son envidiables. Entonces, sí sabemos que desde el año, yo le digo, desde el 30 de diciembre de 1954, el día que se va Carrillo del Ministerio de Salud de la Nación, un año antes de que se volteara al gobierno democrático de Juan Domingo Perón, ahí ya empieza un proceso de degradación, de descomposición, de fragmentación del sistema y va ganando cada vez más lugar la lógica del mercado sobre la capacidad del Estado de dirigir las políticas globales de salud. A diferencia, vuelvo a decir, de los modelos europeos, canadiense, cubano, en donde el Estado maneja la tutela. Más allá de que tenga las prestaciones o no, el Estado conduce el sistema. Lo organiza, entendiendo que el Estado es el único que no tiene un interés sectorial, tiene un interés colectivo. Porque si uno lo deja a merced de los intereses sectoriales, pasa lo que pasó. Se instalaron un montón de intereses que son intereses económicos, que luego hay que ir a romper para volver a poner al concepto salud como un derecho al cual hay que acceder, obviamente, si es derecho, con equidad. Sí, como por ejemplo haber instalado o pretender ahora hacerlo en el lugar de un hospital 5. Claro, todo lo que se hace desde a ver, en Ciudad de Buenos Aires no hay herencia que pueda ser esgrimida porque hace 14 años que está la misma gente. En Ciudad de Buenos Aires se han ido sistemáticamente y por goteo permanentemente achicando el sector público, bajo una modalidad que se llama de financiamiento. Ciudad de Buenos Aires tenía un 24% del presupuesto aplicado a la salud, el presupuesto total, y hoy tiene un 16%. Entonces se fueron perdiendo enorme cantidad de dinero. Esos dineros que se aplicaban a la salud implican que hoy en la Ciudad de Buenos Aires, en los 10 años últimos, se perdieron 1000 camas de internación. Equivalen a 5 hospitales grandes. Siempre que hay una medida, viene para el achique. Cuando hablan de poner 5 hospitales en un solo lugar, que por supuesto el único motivo es un gran negocio inmobiliario, no hay ninguna cuestión de salud. Porque si fuera una cuestión de salud, se hubiese puesto a debate y se hubiese hecho por ley. Se saca por decreto porque le quedaba incómodo políticamente a Horacio Rodríguez Larreta decirle a los vecinos que le iba a sacar los hospitales. Entonces no querían obviar un debate. Entonces lo sacan por decreto. Esto implica 40% de reducción de personal, 40%, todo es reducir. Por ahí mucha gente no sabe que en la Ciudad de Buenos Aires la única oferta estatal que tienen para radioterapia es una bomba de cobalto. Todo lo demás tercerizado, es decir, que si uno va a un hospital, el hospital público, la ciudad más rica del país, tiene solamente una bomba de cobalto que no recomendable, claro, es una tecnología antiquísima. Claro. Los aceleradores lineales, el Estado contrata privado. Ahora, al contratar privado... ¿Cuánto paga el Estado? Se paga mucho más, claro. Y se achica la cantidad de gente que puede acceder a ese turno. Entonces, si uno tiene un tumor, si uno tiene un cáncer, tiene que esperar 6 meses para empezar el tratamiento. Tiene 5 minutos, doctor, para cerrar estos 2 programas que hemos condensado. Yo le preguntaba antes, ¿no? Bueno, se vuelve a tomar el Estado, un gobierno nacional, popular, dispuesto a trabajar para toda la sociedad. En tema de salud, ¿cuáles serían las primeras 5 medidas que usted haría?
Mire, las primeras medidas que hay que tomar está vinculado. De lo que es no es estrictamente del sector salud, después vamos con 2 o 3 medidas de ahí. Estamos trabajando en el Congreso ahora por una ley de emergencia alimentaria, porque realmente es crítica la situación de alimentación. Ya no podemos siquiera discutir si nos alimentamos bien o mal, es si la gente come. Sí. Hoy hay 1/3 de argentinos que no come 1 o 2 veces al día, a la semana, 3, 4, 5, a veces no comen ninguna cena y están comiendo, lo que comen son hidratos de carbono. Entonces, segundo problema, ver la calidad de lo que comemos. Pero primero, el primer problema, nos han llevado tan atrás, es ese. El segundo tema tiene que ver con que la gente pueda acceder a un equipo de salud que le cuide la salud. Hoy no tenemos la atención, es azarosa. ¿Me atenderán? ¿No me atenderán? ¿Tendré turno? ¿No tendré turno? Azarosa, sí, no hay. El tercer problema tenemos los medicamentos. En cuarto este momento, problema. o cuarto problema, los medicamentos. Los medicamentos. En este momento, yo te decía, bajó 103.000, 40 millones de personas, tratamientos menos al año se compran de gente que tiene que tomar su medicamento. 30 millones de esos son discontinuación de tratamientos muy necesarios. Si entramos en los tratamientos oncológicos... Bueno, sí, bueno, hablamos de jubilados dentro de ese volumen, ¿no? Absolutamente. El jubilado es uno de los que más ha perdido, Pero después lo otro es que nosotros, como te decía, tenemos que cambiar el sistema de salud argentino. La cuestión estructural es empezar a cambiar un sistema, porque acá muchos de los recursos que se están colocando en salud se están yendo a parar a las manos de muchos vivos que se la llevan a La Plata y fuera del sistema. Hoy están especulando todos con toda esta especulación financiera, con dineros que se saca de cada uno de los argentinos del ámbito de la salud. Doctor, le quiero agradecer muchísimo su presencia aquí en Cara y Seca, en este programa de Mate Amargo. Le quiero agradecer este esfuerzo de grabar estas 2 partes que creo que ayudan muchísimo a los que militan, a los que siguen la realidad, ayudan mucho, los datos son muy elocuentes y ojalá que podamos tenerlos cerca nuevamente a corto plazo para seguir analizando, bueno, cuáles son las medidas, cómo se van a implementar estas medidas, ¿no? Claro, llegará un gobierno distinto que querrá estar frente a la atención al pueblo y se encontrará con una tierra diezmada. Es como empezar de cero, aunque no es empezar de cero, pero se entiende a lo que voy, ¿no? Y además con una situación en la salud que no solo es no puedo comer, ¿no? Está la salud mental de la sociedad y va a haber que remar. Pero cuando tiene esta información, cada uno de ustedes puede remar mejor, porque hay un acceso a la información que le permite comprender y ubicar un contexto sobre el cual luego sí se puede operar. Hoy tenemos que involucrarnos profundamente en cada tramo de nuestra realidad, ser parte de cambiar ese destino. Por eso le agradecemos mucho al doctor Goyan la presencia de estar acá y hemos hecho un gran esfuerzo para no interrumpirlo, porque era muy importante a medida que nos dábamos cuenta que venía la dinámica de tal calidad de información, era menester dejarlo desarrollar. Doctor, gracias. No, gracias. Y si quieren enterarse de más detalles, si googlean Frente Ciudadano por la Salud, ahí se le va a abrir una página donde tienen un montón de información que a mucha gente le va a resultar muy útil. Frente Ciudadano por la Salud, en Facebook. Vamos a Facebook. Si lo googlean, está en Facebook, en todos YouTube, lados, sí. en todos lados. Frente Ciudadano por la Salud. Y de esa página ingresan a todos los lugares. Doctor, ojalá que nos reencontremos y lo volvamos a entrevistar ya como Ministro de Salud de la Nación y que podamos escuchar de su propia voz las noticias de que empezamos a recuperar la asistencia para nuestro pueblo. Bueno, no, muchas gracias. Gracias. A ustedes hay que reflexionar sobre todo esto. No son opiniones partidarias, son datos duros, concretos y elocuentes que hay que modificar porque en ellos se nos va la vida. Hasta mañana.